En el cristianismo no deberían de existir malentendidos ni polémicas. Si lo estudiáramos correctamente, debajo de la hermenéutica del Nuevo Pacto, entenderíamos si es debido o no debido el diezmo, o si el trabajo debería ser considerado bendición o maldición. Así que cuando nosotros buscamos en los escritos que la Biblia nos concede, en este caso del apóstol Pablo en Efesios 6, entenderemos que el trabajo es una bendición, es algo que Dios nos regaló. Aquí la pregunta que perseguiremos es, ¿cómo se espera que estemos agradecidos por el trabajo? Dice en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvalos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Debemos considerar que el apóstol Pablo está hablándole a esclavos, que aunque nosotros como empleados actuales a veces parecemos esclavos, tenemos sin embargo horarios y garantías laborales. Así que el peor de los casos laborales se espera, según Pablo, sea una bendición para el creyente. Y quiero que analicemos en primer lugar el asunto del fracaso laboral. En primer lugar veamos lo que es el problema de la infidelidad financiera. Y voy a referirme a Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El problema al que está aduciendo el Señor Jesús no es acerca de los asuntos culturales que podrían explicar si un camello tendría que pasar por una forma de aguja de estos países orientales. Eso no es lo importante. Lo que es importante es que señala Jesucristo que el rico, entre más tiene, más es controlado por sus posesiones y es menos controlado por Dios. Más controlado por la riqueza y menos controlado por el poder de Dios. Así uno de los reclamos amargos que tuvo Santiago en su carta que tenemos en el Nuevo Testamento fue a los ricos. Los ricos que no veían la necesidad adjunta y entonces hizo fuertes demandas contra ellos que eran una de las causas del juicio que en el año 70 en Jerusalén sería finalmente destruida. Aquí el problema no es el dinero, sino preocuparse por pensar que no es suficiente. El gran dilema es sentirnos insatisfechos. Y ahí viene la infidelidad financiera. Tenemos que decir que la verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en el corazón. Una petición muy común es aquella en donde a los pastores se les pide, pastor, ore porque consiga un trabajo. Y así entonces lo consiguen y no vuelven a aparecerse en la iglesia hasta que lo pierden y vuelven a pedir trabajo. Tenemos que aclarar que cuando hablamos de infidelidad financiera, no estamos hablando de ser fiel ofrendante o no, sino que estamos hablando de que la infidelidad es preferir las riquezas que a Dios. Y esto, por supuesto, se refleja en la infidelidad de ofrendar, porque pensamos, aún no tenemos suficiente. La infidelidad es la principal causa de frustración laboral. Nunca es suficiente. Así que deseamos trabajar poco y ganar más y saltamos de trabajo en trabajo, de iglesia en iglesia, de pareja en pareja y culpamos a Dios por nuestra suerte. Dice el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En segundo lugar, veamos lo que se llamaría la infidelidad de compromiso. Y voy a referirme a Mateo 25 en la parábola de los talentos. Dice los versículos 24 y 25. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo,
Yo sabía de que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Otra característica de la infidelidad es el asunto de no comprometerse. Cuando no hay compromiso, no hay resultados. Cuando no hay resultados, hay decepción y frustración. Así se cuenta la historia de un viajero que comenzó a platicar con un campesino. Le preguntó, ¿cómo va su cosecha este año? Y el campesino respondió, no tengo cosecha. Pero, ¿qué no es usted campesino? Lo soy, respondió el campesino. ¿Y cómo es que no tiene cosecha? Así no puede ser usted campesino. ¿Tiene sembrado cereal? No. ¿Algodón? No. ¿Siquiera un jardín? No. Y siguió hablando el campesino. Solía tener cosechas, pero la primavera pasada me puse a pensar. Pensé en las semillas que no germinan, en el pasto y las malezas, en los insectos, en las sequías y en todo el trabajo duro y las cosechas perdidas en el pasado. Así que decidí este año iría a lo seguro y no planté nada. Así que la infidelidad hace mediocre al trabajador que nunca progresará, convirtiéndose en un círculo vicioso interminable. Pero ante todo lo anterior, nos preguntamos, ¿cómo podemos lograr tener un trabajo bendecido? ¿Cómo podemos ser agradecidos a Dios por el trabajo? Y en primer lugar, quiero contrastar con la fidelidad con Dios, porque dice en Efesios capítulo 6, versículo 7, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Hay un cambio en el nuevo pacto. Deja de verlo como una carga y lo ve como una bendición. George Mueller dijo lo siguiente, el mal comienza cuando el siervo procura tener riquezas, grandeza y honra en este mundo donde su Señor fue humilde y despreciado. El gran problema es que el cristianismo también está lleno de ambiciones materiales, ambiciones indebidas. Uno de los aspectos que en la juventud se deben de observar es el asunto vocacional. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué Dios te trajo al mundo? ¿Para qué estás tú dispuesto en esta existencia terrenal? Ahora, aquí hay que aclarar que el punto a perseguir no es tratar de hacerse rico. Así entonces, el nuevo pacto nos da una identidad definida en Cristo que no necesita probarse teniendo ni riquezas ni poder. Y no se trata de ser mediocre, sino de reconocerse como bendecido, como pleno, como lleno. Así las historias de fracaso no son para el creyente y no estamos hablando de prosperidad. Estamos hablando de verdadera riqueza en Cristo Jesús. En segundo lugar, hablemos de la fidelidad de compromiso. Contrario o contrastado con la infidelidad de compromiso, vamos a ver cómo las metas y propósitos en el nuevo pacto, en el creyente del nuevo pacto, son algo deseable. Y dice el versículo 8, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Así que el apóstol Pablo lo reconoce. El trabajo es una bendición, no es una maldición. Y la muestra es que es gratificante hacer algo y hacerlo bien. Tener la posibilidad incluso de otorgar nuestro mejor esfuerzo. El lema de la General Motors es producir ganancias fabricando los mejores autos del mundo. No está diciendo este lema que están intentando hacer autos, sino que los están creando. Así entonces nosotros somos invitados a comprometernos con el trabajo. El escritor Tim Hansel narra de las experiencias de un guardabosques con gente que se han perdido en la montaña. Él decía, muchos se han perdido allá arriba. Probablemente se deba a que no tenían planos y brújula, respondió alguien. El guardabosques dijo, no. Bueno, tal vez eran novatos, volvieron a preguntar. No, volvió a contestar el guardabosques. Tal vez eran de la ciudad y desconocían el terreno. No, volvió a decir. Entonces, ¿por qué se pierden?, preguntó su interlocutor ya molesto. Y este hombre respondió, porque no avanzan lo suficiente. Siempre les digo que caminen 5 kilómetros y doblen, pero al primer kilómetro se desesperan y dan la vuelta y se pierden. Muchos se han perdido por no tener metas. Pide boletos sin destino. Si no sabes a dónde vas, terminarás a donde no quieres. Winston Churchill dijo,
Las guerras no se ganan evacuando gente. Es decir, hay que continuar, hay que seguir. Y para esto tenemos que asegurarnos que las metas que perseguimos sean correctas. Tenemos que preguntarnos, ¿no viola algún principio bíblico lo que estoy haciendo, lo que estoy proyectando? No vaya usted a pretender ser barman o a meterse a lavar dinero. La otra pregunta es, ¿la meta de trabajo apoya el propósito divino sobre mí? Es decir, ¿tiene que ver con el plan divino de Dios? ¿Se glorifica a Dios con esta meta? Haciendo esto, lograremos entonces que nuestro trabajo sea bendecido. Permítame concluir de esta manera, con el pensamiento de Calvin Coolidge, que fue presidente de Estados Unidos. Persevera. Nada en el mundo puede sustituir la perseverancia. El talento no puede, porque conocemos muchos hombres talentosos que no tienen éxito. El genio tampoco puede, porque es una realidad de que los genios terminan siendo incomprendidos. La educación tampoco, porque el mundo está lleno de pelafustanes educados. Pero la persistencia y la determinación por sí mismas tienen un poder aplastante. Así que podemos perseverar porque en Cristo está dispuesta la bendición para el esfuerzo. Ya no tenemos que ver el trabajo como una maldición. Ahora lo vemos con la expectativa y la perspectiva que el nuevo pacto nos otorga. Una bendición y podemos estar agradecidos por el trabajo. Hola, les agradecemos mucho por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Como saben, este ministerio no tiene fines de lucro, así que queremos pedirles 3 favores. Primero, ayúdenos con sus oraciones. Este es un trabajo espiritual y por lo tanto requiere de fuerza espiritual. 2, colaborando con nosotros. Queremos compartir con ustedes una cuenta bancaria y una cuenta PayPal en donde pudieran hacer donaciones y con esto ayudar a este ministerio. En tercer lugar, nosotros nos sostenemos por medio de la elaboración de obras artísticas. Queremos entonces ponernos a sus órdenes para que nos envíen sus ideas si quieren alguna obra en donde les daremos el mejor de los precios y la mejor calidad para que entonces nos ayuden a sostener este ministerio. Otra vez, muchas gracias. Que Dios les bendiga.